Bueno, Tocayo, muchas gracias. Y si me pueden confirmar si me oyen y si están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, Bueno, sí. excelente. Sí, Pues un saludo muy especial para todos los que nos acompañan el día de hoy y en particular a quienes están del Ministerio de Colombia Productiva, Marcela, Bancoldex, por supuesto Laura, la Junta Directiva de Acotur y todos los miembros de Acotur. Hoy ustedes van a tener una agenda muy amplia donde van a hablar de temas de productividad, de mercadeo, de producto turístico, etcétera. Y yo, por lo tanto, me voy a privar de hablar de esos temas en donde va a haber muchos expertos y hablar más bien un poco acerca del arte de viajar y de las inspiraciones o algunas inspiraciones que podríamos pensar que podríamos tener para hacer de los viajes a Colombia unos viajes realmente memorables, extraordinarios y transformadores, ojalá, de la vida de las personas. Y arranco entonces por la primera inspiración, que he llamado un gigante llamado Raúl. Eh, ese señor que ustedes ven en la foto en el extremo derecho es Raúl Bustamante y fundó en Gigante Huila un atractivo turístico que se llama La Mano del Gigante. Cuando yo fui a conocerlo en abril, mayo de este año, tenía mucha expectativa porque todo el mundo no hacía sino hablar de La Mano del Gigante. Cuando llegamos allá, encontré que era ese mirador que ustedes ven ahí, una plataforma construida con ramas aparentemente como de mimbre o algo por el estilo, y me encontré que es simplemente ese mirador. Yo les confieso que quedé un poquito decepcionado, pero eso fue hasta que hablé con Raúl, quien me contó la historia de la inspiración que había tenido para hacer la mano. Y él me contó que la inspiración había sido una foto de un Buda gigante que había visto en algún lugar de Asia y que soñaba con visitar, pero que cuando hizo las cuentas de lo que valía el viaje, pues los recursos no le daban y no logró ir a conocer el Buda que tanto quería. Pero en vez de frustrarse, Raúl dijo, pues si yo no puedo visitar el Buda, voy a hacer el mismo Buda o una parte de ese Buda, la mano, para mí. Y construyó su propio Buda o su propia mano que llamó la mano del gigante. Yo me imagino que un poco bajo la idea de que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Y así surgió uno de los atractivos, o quizá el atractivo más importante de esta región del país y que ha llegado a recibir a más de 1.000 personas diarias, algo realmente impresionante. Y yo creo que esto es un ejemplo maravilloso del ingenio, de la creatividad, de la capacidad que tenemos los colombianos para hacer de cualquier cosa un producto turístico. Y yo creo que esa es la lección más interesante de esta primera inspiración de la que quiero hablar, y es que las experiencias de viajes están en la mente de las personas y que cualquier cosa puede ser una experiencia turística. Algo similar me pasó también en el Huila, y no es que tenga ninguna preferencia ni ninguna cercanía con el Huila, pero han sido para mí algunas cosas reveladoras. Otra lección interesante la aprendí en el desierto de la Tatacoa. Habíamos ido a conocer el Observatorio Astronómico Astrosur, fundado por Javier Fernando Rúa. Y después de un largo viaje, de un largo recorrido por la región, por la Tatacoa, por Villavieja, llegamos por la noche al observatorio astronómico. Pero para desdicha nuestra, el cielo estaba absoluta y completamente nublado. No se veía ni siquiera esa luna que ustedes ven ahí en esa foto en la presentación. Y apareció entonces Javier, el fundador de Astrosur, quien nos dijo, bueno, por favor acuéstense en el piso sobre una especie de tapete, como una grama artificial donde acuestan a las personas para las actividades. Y nos contó, por ejemplo, que nuestra galaxia tiene cerca de 200.000 millones de estrellas, que hay 2 billones de galaxias en el universo. Nos contó que la estrella más cercana del Sol es la estrella Próxima Centauri y que es el equivalente a como si el Sol estuviera a 2 milímetros y la siguiente estrella estuviera a 6 kilómetros de distancia. Nos contó también que el objeto más lejano observable a simple ojo es la galaxia Andrómeda, una galaxia que tiene un nombre muy lindo de la mitología
griega que significa mujer que lo puede todo, y que esa galaxia Andrómeda en 4.000 millones de años se va a chocar con nuestra Vía Láctea y va a crear una super galaxia gigantesca. Nos contó también que el 70% del universo está formado por lo que se llama el dark matter o la energía oscura y el 30% por la materia oscura. Todavía no entiendo exactamente qué significa eso. Pero también nos dijo que hay más estrellas en el universo que granos de arena en el planeta Tierra y que podemos ver los restos del Big Bang cuando vemos la estática de nuestros televisores. En resumen, Javier nos tuvo más de 2 horas contándonos y viajando, haciéndonos viajar no por el desierto de la Tatacoa ni por el Huila, sino viajando por el universo, por el espacio y el tiempo, desde el Big Bang hasta el fin del mundo, sin haber visto ni siquiera una estrella. Y aquí yo creo que hay una lección, un aprendizaje, una inspiración interesante en el sentido de que viajamos no solo para ver, porque en este caso no pudimos ver nada, sino que hay una riqueza enorme cuando entendemos las cosas e historias como estas acerca del universo. La tercera inspiración tiene que ver con el siglo de oro de los viajes. El siglo XVIII fue el siglo, es llamado el siglo de oro de los viajes, entre otras razones, porque se desarrolló, se llevó a su máxima realización el concepto de lo que se llamaba el Gran Tour, la gran gira. Y la gran gira tenía que ver y estaba asociado con los viajes que hacían los burgueses o los aristócratas ingleses a la parte continental de Europa, especialmente a Italia y a Francia, para lo que ellos decían coronar una buena educación. Es lo que hoy llamaríamos un intercambio académico, cuando los jóvenes de colegio o universidades van a tener experiencias donde durante un año o 6 meses para aprender otras cosas. Y se consideraba la coronación de una buena educación porque lo que se buscaba que los jóvenes adquirieran era espíritu de iniciativa, coraje, conocimiento de las costumbres, aprendizaje de lenguas nuevas, etcétera. Inclusive se decía divertidamente que también servían para que los jóvenes adquirieran cierta familiaridad con el vicio, a fin de que no pasaran como unos bobalicones, como unos bobos, cuando entre los adultos surgieran conversaciones sobre temas escabrosos. Pues una de esas viajeras, y quizá una muy emblemática por lo famosa que es, fue el llamado Gran Tour de Agatha Christie. El Gran Tour de Agatha Christie, la escritora de los libros de crimen, etcétera, una de las autoras en lengua inglesa con mayor traducción a otros idiomas, se embarcó en 1922 con su esposo Archie en una gira alrededor del mundo para promover la Exposición Universal en Inglaterra de 1924. Visitó Sudáfrica, Australia, Hawái, Nueva Zelanda, Canadá y otros muchos países y zonas para promover esta exposición en lo que se llamó como el Gran Tour de esta misión de promoción de la Exposición Universal. Pero lo que llama la atención, y es ahí donde yo encuentro también una inspiración, es en que había tiempo para las cosas, había tiempo para informarse acerca de lo que se iba a ver, había tiempo para observar, había tiempo para comprender, había tiempo para asimilar, había tiempo para reflexionar y había tiempo también para rumiar, digamos, esas experiencias. Dicen los biólogos que las vacas encuentran más placer al rumiar que al masticar cuando vuelven sobre las ideas. Y yo creo que es importante tener esto en cuenta, independientemente de que los viajes de hoy en día sean viajes de muy corta duración, de mucha rapidez, pues por lo menos que haya momento para las pausas. Los viajes necesitan pausas para que uno pueda asimilar. No hay nada peor que pasar a toda carrera y ver y ver y ver tantas cosas que al final uno no sabe lo que vio. Yo creo Ya, que ya, gracias. en recordar, en representarse escenas a partir de lo que uno ha experimentado, se puede tener una apreciación de un disfrute mayor a veces que de la misma sensación inmediata. Es decir, no importa qué tan cortos o rápidos sean los viajes, siempre debemos dejar espacio para esas pausas para poder asimilar todo lo que hemos visto.
La cuarta inspiración tiene que ver con Julio Verne, un autor que todos conocemos y que leímos en nuestra infancia o hemos visto películas y que ha sido el autor de obras como Viaje al centro de la Tierra, como 20.000 leguas de viaje submarino, como La vuelta al mundo en 80 días. Pero es un autor que a pesar de haber escrito más de 60 novelas, 54 de ellas incluidas dentro de esa colección que se llaman Viajes Extraordinarios, viajó muy poco, prácticamente vivió toda su vida en Francia y sin duda no viajó a ninguno de los lugares que describe en sus novelas. Hay una leyenda, de hecho, que cuenta que cuando Julio Verne tenía 11 años, secretamente consiguió un cupo como ayudante de una embarcación llamada Coraline, porque quería viajar a las Indias a traerle a su prima un collar de coral que le había prometido. Pues cuando logra embarcarse en esa aventura, Julio Verne, el mismo día que zarpan, tienen que parar en un pueblo muy cercano de donde habían partido y en ese momento lo logra atrapar su padre Pierre, que era aparentemente un señor bastante bravo, y le hizo prometer que solo viajaría con su imaginación. Y efectivamente eso fue a lo que se dedicó Julio Verne, a viajar con su imaginación. Lo que probablemente no saben, o la mayoría de pronto no sabe, es que Julio Verne escribió un libro sobre el río Orinoco, que se llama El soberbio Orinoco. Ustedes ven la foto de la primera edición de ese libro, que es nuestro río más importante en el oriente del país. Y en él describe la aventura de una joven llamada Juana de Cremor, que disfrazándose y haciéndose pasar por hombre en compañía de un capitán, se va por las aguas del Orinoco a buscar a su padre que ha perdido. Es una historia muy interesante, muy bonita, que narra una aventura y que además describe lugares como el río Meta, como el río Guaviare, como Casanare, como el Atabapo, esa misma región que visitó Alexander von Humboldt entre 1800 y 1804, que terminó por describir como la octava maravilla del mundo, esa estrella fluvial de Oriente donde convergen el Atabapo, el río Guayavero o el Guaviare y el río Inírida, que más adelante se juntan con el Orinoco. Pero yo creo que la lección aquí o el aprendizaje o la inspiración interesante es que el mejor viajero es la imaginación y tenemos que utilizar nuestra imaginación para viajar alrededor de Colombia o alrededor de cualquier lugar. Otra inspiración tiene que ver con lo que yo llamo la evolución de Alfred. Uno de los descubrimientos o de los hallazgos más importantes del siglo XIX fue la teoría de la evolución de las especies por la selección natural. Y se le atribuye tradicionalmente a Darwin ese descubrimiento o ese descubrimiento. Sin embargo, se desconoce la historia de esta persona que ustedes ven aquí en la foto, que es Alfred Russel Wallace. Cada uno de ellos, Darwin y Russel Wallace, llegó a conclusiones similares sobre la teoría de la evolución de las especies por selección natural. Pero que mientras que Darwin se había ido a darle la vuelta al mundo en el Beagle, la embarcación del Beagle, y había pasado entre otros lugares por Galápagos y había visto cómo los picos de los pinzones tendían diferentes formas dependiendo de la isla y dependiendo de la alimentación. Y eso fue en parte la base para él desarrollar su teoría de la evolución de las especies. En el caso de Alfred Russel Wallace, lo que hizo fue venir al Amazonas, se embarcó en un viaje en 1848 con otros científicos y amigos al Amazonas para recolectar insectos que podía luego vender a las colecciones en Inglaterra. Pues Wallace duró más de 4 años recorriendo el Río Negro, el mismo río Guainía, que en Brasil se llama el Río Negro, que es el más grande afluente del margen izquierdo del río Amazonas, es el río más grande del mundo de lo que se llaman las aguas negras, los ríos negros que están llenos de taninos y tienen esa característica que se parecen como a un té, y es el 10º río por volumen de caudal. Y llegó también inclusive a remontar el río Baupés y llegar hasta el lugar donde se piensa que fue el lugar donde se fundó muchos años más tarde Mitú. Inclusive es interesante que Alfred Russel Wallace
cuando estuvo aquí, tuvo un interés particular por las tribus indígenas, las comunidades indígenas que para la mayoría de los otros exploradores pasaban completamente ignoradas o inclusive a veces las discriminaban como seres inferiores. Alfred Russel Wallace, por el contrario, describía a estas tribus y describió más de 30 de ellas como saludables, honestos y personas simples, algo que era bastante revolucionario. Cuando ya terminó su viaje de 4 años, Alfred Russel Wallace se embarcó en Pará, en Brasil, para regresar a Inglaterra con todo su cargamento y sus colecciones. Y tuvo la mala suerte de naufragar. El barco en el que viajaba naufragó por completo, estuvieron a la deriva 10 días y finalmente la embarcación Jordanson los logró rescatar y después de muchas dificultades lograron llegar finalmente de regreso a Inglaterra. Russel Wallace perdió absolutamente todo, pero lo único que no perdió fueron las ideas que llevaba en la cabeza y que seguramente había recogido en Colombia y en la región amazónica y que le permitieron luego poder presentar su teoría de la selección natural en el 1 de julio de 1858 en la Sociedad de Linneo, en la oportunidad en donde tanto el paper, tanto el documento que había escrito Darwin como el que había escrito Alfred Russel Wallace fueron presentados en su conjunto y se convirtieron en semejante revolución que fue la teoría de la evolución de las especies. Bueno, pues aquí la inspiración que yo encuentro es la importancia y cómo los viajes ofrecen la oportunidad para después hacer conexiones que puedan dar lugar a descubrimientos tan maravillosos como este y que en este caso tiene una historia que conecta con Colombia, con nuestro país. La sexta inspiración la cuento, tiene que ver con una invitación que hace 3 años tuvimos Gregorio Uribe, un músico colombiano excelente, a raíz de la campaña enfocada en promover a Colombia a través de la música y cuando escribimos el libro blanco de música y turismo. Y nos invitaron la Asociación de Turismo de Viajes y Aventuras, ATA, a un Adventure Next en Brasil, en Campo Grande. E hicimos una presentación y principalmente el protagonista era obviamente Gregorio, que era el músico, para hablar de inspiraciones de la música. Y la verdad es que, como dice aquí esta cita de Psy, el lenguaje más famoso y popular del mundo es la música. La música tiene esa capacidad para hacer una conexión emocional con las personas y también agregarle valor a los viajes que hacemos. Y sobre todo en un país como Colombia, que tiene más de 1025 ritmos folclóricos distintos, en donde hay una riqueza musical extraordinaria. Pues quisiera mencionar primero que los viajes, la música nos hace viajar, la música nos hace viajar. Piensen ustedes en que una ranchera nos transporta inmediatamente a México, un tango nos transporta a Argentina, una salsa nos transporta a Cali o a Nueva York o a Cuba. Y la música tiene esa capacidad para generar esa conexión emocional. Pero también con relación a los viajes, quisiera mencionar que la música tiene 3 componentes fundamentales, que son el ritmo, la armonía y la melodía. El ritmo lo podemos asociar al cuerpo. Quien no siente un tambor inmediatamente necesita y siente las ganas de moverse. La armonía se refiere a los acordes, que es la combinación de varias notas al mismo tiempo para que suenen de forma armónica. Eso representa el orden y representa la mente, ¿sí? El orden, la razón. Y finalmente la melodía, que es, digamos, el canto, la musicalidad del canto de los diferentes tipos de música, y eso representa el corazón, las emociones. Y yo creo que cada viaje necesita tener algo para el cuerpo, algo para la mente y algo para las emociones. Y ahí hay una similitud en lo que representa la música. Pues Colombia tiene una riqueza musical enorme y yo creo que todos podemos enriquecer las experiencias de viaje que ofrecemos poniéndole musicalidad a los viajes y pensando los viajes en términos de ese ritmo que deben tener para que sean esas experiencias memorables e irrepetibles. La séptima inspiración tiene que ver con el hecho de que a veces viajamos, pero no vemos. Y es importante ponerle atención al detalle.
Casi siempre cuando viajamos en la naturaleza buscamos poder ver el jaguar o el árbol emblemático o el oso de anteojos, las especies grandes que nos llaman la atención. Pero hay ejemplos extraordinarios de cosas que son invisibles o imperceptibles a primera vista, pero que tienen unas historias maravillosas para contar. Y un ejemplo increíble de esto es el mundo de los insectos. Anne Sverdrup tiene un libro muy interesante que se llama Insectos Extraordinarios. Ella es una entomóloga noruega que ha escrito un libro con unas historias fascinantes acerca de los insectos, como por ejemplo la historia de esta mariposa que es llamada la mariposa Great Blue o la mariposa hormiguera de lunares traducida al español. Pues esta mariposa que se ve tan bonita y tan inocente tiene una historia bastante macabra. De hecho, la historia comienza por una relación simbiótica que tienen con una especie de hormigas, unas hormigas de la especie mírmica que se alimentan principalmente de las matas de orégano, las matas de orégano, el mismo orégano que le echamos a las pizzas para darle sabor. Pues las hormigas crean sus nidos debajo de esas matas de orégano, se alimentan del orégano y el orégano para defenderse crea este aroma delicioso que realmente es una especie de insecticida natural para evitar que las hormigas se la coman toda, una sustancia que se llama el carbacol. Bueno, pues cuando el orégano expele este aroma, inmediatamente las mariposas estas van y depositan sus huevos en la mata en su estado, los huevos cuando empiezan su estado larval, pasan 15 días más o menos en la mata de orégano preparando un magnífico disfraz que sería la envidia de un agente secreto. Y no me refiero a que se ponga una gabardina, un bigote postizo o unas gafas, sino es una capa de aroma, se disfraza de una capa de aroma que es familiar al aroma de las hormigas que viven ahí debajo. Después de 15 días, esos larvas caen al piso y cuando las hormigas están de regreso de comerse el orégano, de regreso a su nido, piensan que esa larva es una larva de hormiga y la llevan al nido donde la cuidan, la crían, la alimentan, etcétera. Pero no contenta con el cuidado que tienen las hormigas con la mariposa decide empezar a comerse las larvas de las hormigas también y completa su disfraz haciendo un sonido que es idéntico al de la reina de las hormigas y con esto pues asegura que no le vayan a hacer daño. Finalmente termina destruyendo casi por completo el nido de las hormigas y después se convierte en una pupa, en una crisálida para renacer nuevamente con como una mariposa como la que ven aquí. Así similares hay miles de historias acerca de ese micromundo, pero cómo es de importante en los viajes tratar de hacer visible lo invisible, lo que no es evidente. Y sobre todo que la próxima vez que le echen orégano a una pizza, se acuerden de esta historia increíble de ese micromundo que vive a nuestro alrededor, pero que a veces no vemos realmente. La octava inspiración tiene que ver con la vida como un viaje. Y menciono a Juliana. Juliana es una periodista paisa, experta en literatura de viajes. Yo creo que vive en el exterior, yo no la conozco, que tiene un libro muy interesante que se llama La invención del viaje, que comienza hablando del viaje como la gran metáfora de la vida. Y ella cuenta con cierta razón que viajamos desde que nacemos, desde que un espermatozoide viaja a fecundar un óvulo, desde que viajamos por el vientre materno y salimos a la vida, viajamos a través de las etapas de la vida cuando somos niños, adolescentes, adultos o viejos, y viajamos y así llamamos cuando morimos, decimos el viaje al más allá. Hay una similitud, digamos, entre todo lo que tiene que ver la vida y los viajes, y podemos ver la vida como el viaje. Viajaron los Homo sapiens cuando salieron del Valle del Rift a conquistar el mundo, viajaron los periodistas o viajan los periodistas a las regiones en guerra para hacer reportajes, viajan los científicos a la luna, viajan
también los exploradores a descubrir nuevos lugares y viajan los peregrinos a los monasterios a purgar sus pecados. El arquetipo del viajero occidental está en la figura de Odiseo o de Ulises, pues, el libro famoso griego, que es quizá uno de los libros más importantes de la literatura universal. La Odisea narra esa historia de Ulises que se tiene que enfrentar con los cíclopes, con las sirenas, está en la batalla de Troya, etcétera, y finalmente vuelve. Todas las historias, desde Don Quijote hasta la Guerra de las Galaxias o El Señor de los Anillos, están construidas sobre ese arquetipo de héroe que es, y de viajero que es Ulises. Y de hecho, el viajero está emparentado con el héroe. El viajero es la persona que decide dejar su vida ordinaria, tranquila, sus hábitos tradicionales del día a día, y se aventura a explorar algo nuevo, algo diverso, algo que lo saca de su zona de confort. A diferencia del turista, el viajero no se fija tanto a dónde va, sino cómo va. El turista solamente le importa ir a consumir experiencias. Lo que le importa es recorrer el mundo que considera como una especie de parque temático. Va con la guía que le dice, mire aquí, mire allá, pero realmente no saca el tiempo para disfrutar. Y lo que más ansía el turista, a diferencia del viajero, es volver para poder poner un checklist de otro país más visitado y poder compartir las fotos en las redes sociales para que la gente diga cómo viajó. Pero en conclusión, cualquier experiencia de la vida puede ser vista como un viaje, y el viajero, por el que a veces podemos no sentir tanto respeto, pues lo podemos ver también como un héroe que encuentra un desafío, la partida, que tiene que enfrentar una situación difícil, el tránsito, el viaje mismo, las incomodidades, el aprendizaje, la lucha y finalmente el regreso a casa con la recompensa, el triunfo después de haber logrado sobrepasar unos obstáculos. Por eso, así como algunos describen al ser humano como el Homo sapiens, el hombre que piensa, otros describen al ser humano como el Homo narrans, el hombre que cuenta historia. También hay quienes describen al ser humano como el Homo viator, el hombre que viaja. Y podemos hacer prácticamente una metáfora de cualquier experiencia de la vida como si fuera un viaje. La novena inspiración tiene que ver con la forma en que podemos viajar en tres oportunidades. Yo creo que ustedes muchos conocen esta frase. Viajamos tres veces: cuando soñamos, cuando vivimos el viaje y cuando lo recordamos. Todos soñamos con poder extender las vacaciones, y a pesar de que esto pueda no ser posible en la realidad, literalmente sí lo podemos hacer a través de la ilusión de crear un viaje. Cuando pensamos en que podemos prepararlo, y cuando me refiero a la preparación no me refiero a la compra del tiquete, a la sacada de la visa o a la reserva del hotel, me refiero a preparar el viaje a través de la lectura de material acerca de la historia, de los mitos, de las costumbres, a ver videos documentales que nos preparen para el viaje. Ahí ya estamos, de hecho, viajando, como decía Julio Verne, con la imaginación. Estamos viajando y generamos una expectativa del viaje, y eso es supremamente importante. No es lo mismo irse a París con la guía Lonely Planet que habiendo leído la historia de la Revolución Francesa. No es lo mismo improvisar un viaje al Caribe colombiano que haber ido habiendo leído a Gabriel García Márquez. No es lo mismo viajar a los llanos orientales improvisadamente y sin ninguna preparación que haber leído La Vorágine de José Eustacio Rivera. Eso le añade muchísimo valor y enriquece la experiencia y la gratificación del viaje. Lo mismo se puede decir de los recuerdos. ¿Quién de ustedes no ha cogido un álbum viejo para recordar un paseo? Y a veces, cuando hablamos del rumiar de la vaca, se encuentra casi que más placer en esas imágenes, en esos recuerdos, ya no perfectos, sino más en imágenes o fotográficas en la mente, de que hacemos cuando recordamos un viaje. Así que se puede viajar de tres maneras: cuando se prepara el viaje, cuando se viaja efectivamente y cuando volvemos de ese viaje y años después vemos los recuerdos
que tenemos. Yo creo que así también podemos enriquecer esas experiencias de viaje que ustedes, muchos de ustedes ofrecen cuando le damos la oportunidad a nuestros clientes de prepararse con el viaje con mayor información y otra vez cuando se regresa del viaje, no solamente tomando fotos, sino a través de tener notas, diarios o anotaciones y reflexiones sobre los viajes que hemos hecho. Todo eso me lleva a una última inspiración y es ¿por qué Colombia? Cuando nos preguntan sobre Colombia, lo primero que se nos viene a la cabeza es decir, Colombia es el país más rico en diversidad natural y cultural. Y eso es cierto, y lo podemos ver entre otros en el manual que en su momento sacamos con ProColombia, en el manual ilustrado para guías de turismo de naturaleza, donde vemos la riqueza de nuestros ecosistemas, de nuestras especies de fauna y flora. Pero el país y el secreto del país y de Colombia es mucho más que eso. Y yo no encontré una palabra más difícil de pronunciar ni de entender que la palabra sinestesia. La palabra sinestesia quiere decir la mezcla de los sentidos, del sentido del olfato, de la vista, del oído, donde se habla, por ejemplo, de que, por ejemplo, nosotros decimos, esta música está deliciosa. Claro, la música no puede estar deliciosa porque lo delicioso es un sabor, es el gusto, y nos referimos a la música como ello, como eso. O podemos hablar de las cordilleras de los Andes nuestras tienen el ritmo de las montañas. Claro, el ritmo es algo sonoro y las montañas son algo visual que uno ve. Pero sí hay algo que es característico de nuestro país, además de esa riqueza natural y cultural, es la sinestesia y la mezcla de los sentidos, de las sensaciones, de las emociones, la intensidad de la vida aquí en nuestro país que deja una huella impresionante en las personas. Mi socio en Where Next es un gringo, un norteamericano que se llama Greg y que se recorrió 30.000 kilómetros desde Alaska a la Patagonia durante 2 años y recorrió todos los países de toda América en bicicleta. Y cuando llegó a la Patagonia, se preguntó qué iba a hacer después de 2 años de estar pedaleando y resolvió de venirse a vivir de todos los sitios donde podía vivir en América Latina o regresar a Estados Unidos y escogió Colombia como lugar de residencia y fue ahí donde fundó Where Next. Yo le pregunté un día por qué había escogido Colombia y me dijo, es muy fácil. Si uno es surfista, se quiere ir a Hawái. Si a uno le gusta el diseño de modas, se va a Milán. Si a uno le gusta la tecnología y lo digital, se va a Silicon Valley, a California. Pero si a uno le gustan las historias, el ingenio y la creatividad, se va a Colombia. Y eso quiere decir y habla de la riqueza de las personas que somos parte o ciudadanos o nacionales de este país y toda la riqueza en experiencias que tenemos para vivir. Por eso, si uno se quiere llevar los mejores recuerdos de viaje, que es realmente de lo que se trata, pues uno tiene que venir a Colombia a visitarla y por eso Colombia está de moda. Así que con estas inspiraciones, con estas 10 inspiraciones de los viajes, los invito a que sigamos trabajando por desarrollar el turismo en Colombia, como lo hemos venido haciendo, aún a pesar de estos momentos tan difíciles que nos ha tocado atravesar, no solo en nuestro país, sino en el mundo, pero que sigamos trabajando por desarrollar esa industria de la felicidad y para que esos viajes no sean viajes solamente de entretenimiento, sino de enriquecimiento personal y que quien venga al país se enamore de tal manera que esas experiencias sean únicas, memorables y finalmente transformadoras de sus vidas. Muchas gracias.